Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. Nos acompaña Edgar Cueto del Movimiento Sin Miedo. Buenas noches, Edgar. Muy buenas noches y saludar a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Óscar Urquizu de UD, buenas noches. Buenas noches, de parte de Unidad Democrática estamos aquí para compartir con toda la población a través de tu medio. Gracias, Wilson, y al compañero del Movimiento Sin Miedo también un saludo. Buenas noches. Del Movimiento al Socialismo falta. Nos han dicho que va a venir don Milton Barón. Ahí está su espacio, don Milton. Lo está esperando. Después de la pausa vamos a analizar el mensaje del presidente de la República. Sus micrófonos de mis invitados están listos, habilitados. Max Rebollo está en los controles. Héctor Suárez está en las cámaras. Una pausita y ya estamos en el programa. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Estamos entonces. No nos hemos hablado todavía. Wilson, buenas noches. A don Edgar lo propio, a Óscar de igual manera y a la ciudadanía del programa. Ha pasado el 6 de agosto, las fiestas, los desfiles, todo es empezar, pero las campañas de cine están empezando. ¿Cómo quieren empezar? A ver, cuéntenme ustedes. Como prefieran. A ver, ¿cómo está su campaña? ¿Hay campaña o no hay campaña? Bueno, mira, estamos muy contentos. La construcción de Unidad Demócrata ha sido una construcción de unos 3 a 4 años más o menos. En las provincias hemos logrado estructurar. Hemos tenido el pasado año, en este año, nuestros congresos departamentales con participación de los 29 municipios de Chuquisaca. La anterior semana hemos tenido un evento en la presentación de los candidatos. Estuvo acá Samuel Doria Medina, Ernesto Suárez, cerca a 4.000 personas en el Coliseo Edgar Cojintos, una fiesta en la cual presentábamos al departamento los candidatos al nivel nacional y también los candidatos departamentales. Mire, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo hasta ahora. Sin duda tenemos limitaciones en este momento de la Corte Electoral que nos va poniendo trabas frente a un aparato gubernamental. Hay cerca de 40 y tantos spots que generan las distintas instancias del gobierno y todas con la cara de Evo Morales. Nosotros nos prohíben difundir spots en las cuales pongamos Unidad Demócrata. Entonces, pese a las limitaciones, estamos contentos y sabemos que vamos a tener una respuesta favorable de la gente. Estamos trabajando y sabemos que vamos a tener buenos resultados. Ya se están generando esos spots. ¿Qué dicen en el más, Milton? Bueno, Wilson, yo creo que las imágenes son absolutamente... Su micrófono, enciéndelo, arribita. Decía Wilson, yo creo que las imágenes de los distintos medios de comunicación reflejan objetivamente el éxito de la campaña y la preferencia electoral con la que cuenta el movimiento al socialismo, nuestro candidato a la presidencia, el compañero Evo, nuestro candidato a la vicepresidencia, el compañero Álvaro, y por supuesto todos los candidatos a diputados y senadores. Nosotros, como todo el pueblo chuquisaqueño y boliviano lo ha visto, el pasado domingo hemos demostrado el masivo apoyo que tenemos acá en Chuquisaca y a nivel nacional también. Incluso las encuestas que son conservadoras y que normalmente nos bajan 20 puntos en los distintos datos que sacan, nos ponen por el orden del 60-70% de apoyo, de respaldo ciudadano, urbano, rural. Por tanto, creemos que el liderazgo del compañero presidente Morales, del compañero vicepresidente Álvaro García Linera,
pues generan semejante adhesión ciudadana y aquello, por supuesto, que nos llena de alegría, de orgullo, y en todo caso aprovecho el canal, el programa, para agradecer a los militantes, simpatizantes y al pueblo general que de manera masiva y contundente en las diferentes encuestas esté expresando su intención de voto a favor del movimiento al socialismo, y que el pasado domingo, vuelvo a decir, hemos prácticamente dejado pequeña la exestación Aniceto Arce, una multitud que ha proclamado a sus candidatos, y eso nos da la certeza pues que el próximo 12 de octubre el movimiento al socialismo va a regalarle al país una victoria clara y contundente, y que definitivamente va a consolidar por encima de los 2/3 de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional pues la presencia política del instrumento político del movimiento al socialismo, del cual orgullosamente formamos parte de la plancha en la candidatura, en este caso a la primera senaturía. Óscar Urquizu es de Unidad Demócratas, Milton Barón está en representación del movimiento al socialismo, y Edgar Cueto es representación del movimiento. Me dirán qué es lo que pasa con los otros dos partidos, les contaré a los televidentes. Hemos hablado con dos de los candidatos del PDC, uno de ellos está en Santa Cruz, el otro estaba rumbo a La Paz, nos han pedido excusas para no estar hoy en el programa, y los del Partido Verde de Bolivia nos han dicho que estamos fortaleciendo la campaña en Potosí, entonces bueno, ya es responsabilidad de ellos. ¿Cómo están ustedes en la campaña, Edgar? Bueno, nosotros estamos desarrollando una estrategia que se refiere personalmente de puerta en puerta con algunos líderes de las comunidades al interior del departamento de Chuquisaca, en condiciones muy desventajosas, pero muy optimistas, porque tenemos que luchar contra dos oligarquías, una oligarquía del gobierno, lamentablemente, incluso desde lo que ha jurado el señor presidente, ha hecho una propaganda política, lamentablemente, y la otra oligarquía es la oligarquía del cemento, una oligarquía que tiene mucha plata, y esta oligarquía cruceña. Es en el sentido que es muy desleal esta contienda, pero sin embargo estamos muy optimistas. Tenemos una representación de jóvenes, de mujeres, donde sinceramente no tienen ninguna cola de paja que se les pueda pisar. Ellos son jóvenes con poca trayectoria política, pero con mucha disciplina y con mucha fuerza. Es en el sentido que vamos a hacer todo lo posible, y seguramente el 12 de octubre se van a dar algunas novedades, porque creemos que nosotros estamos haciendo con mucha buena intención, dando mensajes muy positivos. Nuestro planteamiento de las bases de nuestro programa es realista, se puede realizar y no solamente soñar, y además que nuestros candidatos son creíbles y repito, joven y gente que sinceramente se ha destacado en la universidad y también en algunas organizaciones. Estamos muy optimistas, repito, y nosotros lo que estamos haciendo es pues hacer una campaña de puerta a puerta, conversando con amigos, con dirigentes claves, y estamos muy optimistas. Yo creo que va a haber muchas sorpresas el 12 de octubre. No tenemos nosotros que pagar a ninguna institución o entidad para que hagan encuestas. Sin embargo, tenemos muy buena acogida. Cuando vamos, nadie nos silba, como ha pasado el día de ayer, a muchos candidatos les han silbado, y nos tiene mucho respeto y mucho cariño la gente. A ver, les volcaré la pregunta. Usted es opositor al MAS, y entonces le preguntaré, del discurso del presidente Evo Morales ayer, ¿qué es lo mejor que usted ha escuchado? A ver, Wilson, lo mejor que he escuchado es una frase que decía el presidente, que es el tiempo de la conciliación y no de la confrontación. Parecía que hubiéramos estado viendo ficción ayer cuando escuchábamos esa frase. Es el presidente quien dice eso. Analizado el por qué dice el presidente eso, sacamos la conclusión de que el MAS está con miedo. ¿Por qué? Porque sabe que la población ha identificado con mucha claridad
el abuso de poder, la prepotencia, la dictadura en la que vivimos. Mire, te traigo algunos datos. De acuerdo a al ACNUR, hay 775 refugiados aceptados como refugiados por el ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas de Refugiados. Hay más de 100 muertos en los 100 años, 100 muertos políticos en los 9 años del gobierno de Evo Morales. Y hay más de 200 presos políticos. Entonces, ¿qué dice Evo Morales? Está queriendo curar en sano y cubrirse de una de sus debilidades más grandes, que es el abuso de poder. Por eso Evo Morales dice, y obviamente a todos nos sorprendí, dice, es el tiempo de la conciliación y no de la confrontación. Pero sabes, yo te aseguro, y el pueblo tiene que saber, que esta no es la verdadera cara del MAS. La verdadera cara del MAS la hemos visto aquí en Sucre, cuando al alcalde, la gente del MAS, le quería hacer firmar, lo ha tenido secuestrado 26 horas al alcalde Moisés Torres, para hacerle firmar que lo despida a Luis Ayllón, actual candidato a senador de Unidad Demócrata, y cuando no consigue ese su cometido va y bloquea la ciudad. Dice, no, los de Sucre no van a comer, no van a tener alimentos, y se bloquea Sucre, se suspende el circuito Oscar Crespo. Esa es la verdadera cara del MAS. Entonces, cuando el presidente dice es tiempo de la conciliación y no de la confrontación, es una postura electoral. Si me dices que eso fue lo que más me gustó, sí fue lo que más me gustó, y cuánto desearía que fuera verdad. Lamentablemente sabemos, por toda la actitud que tiene Evo Morales en los últimos 15 años que está en la política, que es una actitud mentirosa y 100% electoralista. Facilito en la política se gambetea, pero yo al enfocar la pregunta, usted que es del movimiento al socialismo, ¿qué es lo peor del discurso del presidente Evo Morales? Yo creo que no ha habido ninguna cosa mala. Para mí, un discurso excelente que refleja los logros y los desafíos a futuro de nuestro gobierno desde el 2006 hasta el 2014. Pero, si me permite, Wilson, 3 cositas que quisiera comentar en relación a las intervenciones de quienes me han antecedido. Uno, el MAS de ningún modo está con miedo. No creo que si esa fuese la situación habríamos podido reunir a más de 60.000 personas en la exestación Aniceto Arce, acá en la proclamación de Chuquisaca. Si el MAS tuviese algún miedo en torno al resultado del próximo mes de octubre, seguramente las encuestas, a pesar de los porcentajes que nos bajan, ¿no?, y que siempre algún nivel de duda se puede tener, pero sin embargo no creo que nos den un 60-70% de preferencia electoral nacional. Y el MAS tampoco es oligarquía, el MAS es un instrumento político de los pobres, de liberación de los pueblos, y ahí están sus líderes a la vista de toda la gente. Por otro lado, definitivamente, a mí en lo particular me ha gustado, vuelvo a reiterar, a plenitud el discurso del presidente, porque ha destacado logros importantes. La única manera de mostrar la diferencia entre nuestro gobierno y los del pasado es hablando con datos y comparándonos, ¿no?, para que en todo caso la verdad se imponga y se deje a un lado, se descarte la mentira que de manera electorera obviamente la derecha y los partidos que están al frente lo vienen haciendo. Yo le digo de manera concreta, tenemos que resaltar las cosas que ha anunciado, que ha destacado el presidente. Por ejemplo, el crecimiento económico de
98 al 2005 apenas el 2.9% de crecimiento versus un 5% del 2006 al 2013, y para este año el crecimiento está previsto llegar al 6.8%. Vea usted las diferencias y los televidentes que están siguiendo el programa. En las inversiones en hidrocarburos, el 2005 apenas 200 millones de dólares, inversión extranjera. El 2013 se ha invertido 3.029 millones de dólares, semejante diferencia y con recursos bolivianos, porque además hay que destacar que antes el 80% estaba en manos de las transnacionales y apenas el 20% correspondía a los ingresos para el pueblo boliviano. Esto con la nacionalización lógicamente se ha revertido. Producto de ello, la renta petrolera, que el 2005 era de 600 millones de dólares, hoy es de 5.459 millones de dólares. El tema de la nacionalización definitivamente le ha dado la estabilidad económica a nuestro país y permite generar el crecimiento económico que indudablemente se traduce en mejores condiciones de vida para las bolivianas y los bolivianos. El tema de la inversión pública en nuestro país, el 2005 apenas 629 millones de dólares, el 2013 4.546 millones de dólares, y ni que se diga para el 2014 6.395 millones de dólares, un crecimiento abismal. En el tema del salario mínimo, que finalmente es el ingreso que tienen los trabajadores, mire, de 440 bolivianos que era el 2005, hoy el 2014 es 1.440 bolivianos, un incremento del 227%. En el tema del empleo y el salario digno, el 2005 teníamos una tasa de desempleo del 8.1%, el 2013 hemos reducido al 3.2%. En las reservas internacionales, el 2005 apenas se contaba con 1.714 millones de dólares, el 2014 14.921 millones de dólares. La capacidad de ahorro de los bolivianos, antes, o en bolivianos mejor dicho, ¿no? Antes en moneda nacional apenas ahorraban en el orden del 7.05%. Actualmente el 90% de los bolivianos ahorran en moneda nacional, es decir, mayor valor al boliviano en relación al dólar. La disminución de la pobreza, el 2005 estábamos por el 38%, el 2014 hemos bajado al 18%, 20 puntos menos. En los depósitos en el sistema bancario, la gente que ahorra, que muestra capacidad económica y también implica mejora de las condiciones de vida. 2005, 1.9, el 2014 a 7 millones de bolivianos. El PIB, si nos comparamos con América Latina, ¿no es cierto?, con los países del entorno, el 2005 estábamos en el 9º lugar de los países, ¿no?, de Latinoamérica. El 2013 hemos subido al 2º lugar. Hoy, el 2014, estamos en el 1er lugar, y son datos de la CEPAL, no son siquiera del gobierno. En la inversión extranjera, se decía que con la nacionalización ya las empresas del exterior no invertían en Bolivia porque no había seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Contrariamente a eso, antes estábamos en el 10º lugar el 2005, hoy el 2013, o la gestión pasada mejor dicho, estamos en el 2º lugar. La tasa de desempleo en relación a América Latina, el 2005 en el 3er lugar estábamos con 8.1%, el 2013 hemos subido al 1er lugar reduciendo en el 3.2%. La reducción de la extrema pobreza, igual comparado con los otros países de América Latina, el 2005 estábamos en el 13º lugar,
con el 0.60%. En el 2002 hemos subido al 6º lugar, reduciendo al 0.47%. Y ni me van a decir los otros invitados, se va a acabar el programa, don Milton. Bueno, lo que oportunidad también. No, claro que sí. Lo que pasa es que hay tantos logros que realmente falta tiempo para explicarlos. A ver, y usted, Edgar, ¿qué será lo bueno del discurso del presidente? Bueno, no creo que tenga nada de bueno, porque ha sido una propaganda que lamentablemente es lo mismo. Yo he leído con mucha atención este plan de gobierno del presidente. Entonces es pura demagogia, ¿no? Y vamos a los números también, para poder un poco... no sé si ya ha entendido la gente, pero, por ejemplo, el 2006, el pan que comemos todos los días costaba 5 por $1. Ahora, ¿cuánto cuesta? 2 por $1. Yo he tenido la suerte de poder estar en la CEPAL, entonces los números te dicen cualquier cosa, incluso en la CEPAL, siendo incluso una institución de la Iglesia. Pero, ¿cómo no va a subir el Producto Interno Bruto si los productos que exportamos, tanto el gas, los minerales, etcétera, han subido casi, pues, digamos, 1000%? ¿Cómo no vamos a tener plata nosotros como los bolivianos si estos productos, y en acá indicaba, por ejemplo, del año 2000, del 2005, el Producto Interno Bruto era 2.9 y ha subido ahora a 6.8? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ha favorecido los precios internacionales de las materias primas. Después la inversión estatal. Ha hablado una inversión estatal del 2005 de $629 millones. El 70% provenía de la cooperación internacional, que era antes. Y ahora la inversión es 4.546. ¿Qué ha hecho para Chuquisaca y para Sucre? ¿Por qué nos han disminuido un representante político en el departamento de Chuquisaca? ¿Por qué no ha cumplido por lo menos el camino a la diagonal, el aeropuerto? ¿Por qué no ha cumplido 9 años de gestión? Lamentablemente. Entonces es puro discurso demagógico. En acá tenemos, por alguna investigación, durante el primer semestre del 2014, ha subido la importación del trigo en 70%. Compramos de Estados Unidos y de la Argentina, lamentablemente. Del imperio estamos comprando. Ojalá que no nos estén dando envenenado. Denuncia, en acá, denuncia, incluso el ministro de Salud denuncia, porque ya es el colmo. Hay que saber respetar a las instituciones, a los profesionales. Juan Carlos Carvimontes denunció ayer que grupos mafiosos se incrustaron en la Caja Nacional de Salud. Que los metan presos y que no solamente hagan corretear a la gente de otros partidos. ¿Qué ha pasado con los Riamparas cuando estos pobres campesinos han sido intervenidos con la Federación Sindical de Trabajadores de Chuquisaca? Los han humillado, los han pegado, ¿no?, a gente de su misma sangre, y eso realmente es insoportable. Nos hablan de empleo y nos hablan de pobreza. Y el empleo, es verdad, puede ser que haya bajado del 8.1 al 3.2 el empleo, pero es un empleo precario que solamente dura 3 meses, 6 meses, 1 año para nuestra juventud, para nuestros profesionales, lamentablemente. La pobreza, no han ido a visitar al área rural, sigue nuestra gente campesina como está, pobre. No tiene absolutamente nada, y con pequeñas cositas quieren solucionar con pequeñas cosas los problemas, cuando es un tema mucho más estructural. Podemos que las reservas hayan subido, claro. ¿Por qué? Porque los precios a nivel internacional, repito, de las materias primas también han subido.
Los que no nos vengan a contar que estamos viviendo en el país de las maravillas, cuando realmente la situación de nuestra gente en el área rural de extrema pobreza sigue. Para Chuquisaca estoy hablando, porque puede ser pues, que Santa Cruz haya subido, o puede ser que en La Paz haya subido, y no son comparables. Los promedios lamentablemente no son comparables, porque hay unos que ganan pues de yacimientos, por ejemplo, 50.000, 60.000 bolivianos, y un pobre profesor, ¿cuánto gana? 2.000 bolivianos. Entonces no es comparable, no se puede sacar promedios así. Entonces es un poco demagógico. Yo me ratifico en la oligarquía popular de este gobierno, porque lo que ha hecho es privilegiar a los mineros cooperativistas y a los cocaleros. Esa ha sido su actuación. Nos pondremos de acuerdo. ¿Quieren que controlemos el tiempito para cada uno? Ustedes deciden. Vamos a hacer una pausita, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Nos hemos puesto un poco de acuerdo, no hay problema de los tiempos, aunque claro, un poquito darles a los otros también la oportunidad. ¿Han escuchado ya ustedes, Óscar Urquizo, a ver qué dice? DUD. A ver, el MAS dice que no tiene miedo a través de su candidato a senador. Si no tienen miedo, por favor, a través tuyo, Milton, déjenos hacer campaña, no nos pongan tantos obstáculos. Hemos presentado 2 recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional en la Comisión de Admisión, rechazado. O sea, realmente estamos remando contra la corriente en esta campaña. Queremos presentar spots, nos observan nuestra franca. Si no tienen miedo y están tan seguros como estaban los brasileros en el Mundial de salir campeones del mundo, cuidado las sorpresas, porque el pueblo boliviano tiene piense y no es voto consigna ni voto de oveja. Si están tan seguros, déjenos pues desarrollar, presentar nuestra propuesta. Nos ponen trabas a través de los órganos que manejan, Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional. Entonces sigue el abuso de poder, la dictadura, el absolutismo en nuestro país. Nos dice también Milton, están hablando mentiras, eso, el abuso de poder. En Sucre hemos vivido, la calancha no ha sido una mentira. No quiero ir a un argumento del pasado, pero forma parte de nuestra historia. 3 muertos, chuquisaqueños, ¿no?, que son parte de la factura de este gobierno, de la prepotencia, del abuso de poder, de cómo ha manejado la Asamblea Constituyente, que los sucrenses han sido testigos, que no se pierde eso de la memoria, con datos que muestran lo que les conviene. Yo tengo aquí, o sea, otros datos diferentes. Por ejemplo, en tema de salud, Bolivia, ahí está el cuadrito, ahí creo que se ve bien. Bolivia es el último país en inversión en salud, el último. ¿Cuál es el primero? Creo que es Uruguay. Ahí tengo otro dato. En educación, perdón, el de educación está aquí más abajo. Es el último país de la región en educación. El primero es en gasto, el primero es Venezuela, el segundo Chile, el último en educación. El gobierno que menos gasta es el boliviano por persona. Y en el tema de la pobreza, en mayor pobreza somos los segundos con mayor pobreza general, que es del 42%, y la extrema pobreza, ahí hay datos que sacó el INE uno, luego sacó otros, entonces no sabemos a quién creer, pero según los primeros datos del INE, la extrema pobreza se mantiene en 25% de la población, es decir, 2.500.000 bolivianos siguen viviendo en extrema pobreza. Estos datos, por supuesto, no muestra el gobierno, no le conviene, muestra al estilo de los gobiernos neoliberales el crecimiento macroeconómico que está basado en la alza de los precios internacionales de los hidrocarburos y de los minerales. El gobierno no ha hecho absolutamente nada. La nacionalización, señores, por favor, abran los ojos, ha sido una... No es real que la nacionalización haya
generado estos buenos resultados. Lo que sí ha generado es una ley de Ormando Bacadíes del 2005, antes de que Evo Morales sea presidente, en la cual se sube el impuesto, haciendo caso a la quinta pregunta del referéndum de Carlos Mesa del 2004. La nacionalización solamente ha nacionalizado los ductos, porque nuestros pozos petroleros son explotados por Repsol, por Petrobras, por PDVSA y por Total de Francia. Entonces, esta bonanza económica es por las materias primas, su elevado precio en el mercado internacional, y lo peor es que no estamos haciendo nada, pero nada, para llegar a los años de las vacas flacas. Estamos viviendo los años de vacas gordas, y el presidente no ha informado nada sobre qué está previendo, de qué vamos a vivir los bolivianos el 2025, el 2020, porque en este momento se acaba nuestro petróleo, se acaban nuestros minerales, se acaba la coca y el narcotráfico, y que son los tres pilares de la economía boliviana, y Bolivia no tiene de qué vivir. Milton, ¿qué dice? A ver. Bueno, Wilson, a ver, voy a responder a ambos invitados. Hola. Ya, decía, bueno, voy a responder a ambos, a don Edgar, a Oscar, que tienen una línea de discurso muy semejante. Primero, Oscar habla de la salud, y yo simplemente con un dato. Hace pocos días acá en Chuquisaca se ha aprobado el Seguro Universal. Somos el segundo departamento después de Tarija. Si eso no es trabajar por la salud en Chuquisaca, en Bolivia, no sé qué es. A diario el presidente del Estado, al igual que nuestro gobernador, inaugura hospitales, pero más que eso hay políticas preventivas de la salud a través, por ejemplo, del deporte, entre otras cosas. Por otro lado, también dice que somos el peor país en materia de educación. En Bolivia hemos alcanzado el analfabetismo cero. Entonces yo no sé en qué realidad vive Oscar, porque definitivamente los bolivianos y las bolivianas vemos otra cosa, que hay avances significativos. Por otro lado, también habla del tema de la pobreza. Yo le recuerdo que hemos bajado del 38 al 18%, 20 puntos menos pobreza existe en nuestro país, y son, reitero, datos de la CEPAL, no es del gobierno, no son datos míos. Por otro lado, nos habla de la nacionalización y dice que fuera una herencia del pasado, ¿no? Y que este gobierno estaría cosechando los frutos. Yo creo que hay que tener mucho respeto por la audiencia y sobre todo honestidad intelectual. La bonanza económica del país se debe a la nacionalización en términos de haber invertido los porcentajes de ingresos. Antes era 80-20, 80 para los extranjeros, apenas 20 para los bolivianos. Hoy apenas el 18% se llevan las empresas extranjeras, y con el 82% nos quedamos los bolivianos, y fruto de eso tenemos una renta petrolera que de 600 millones de bolivianos del 2005 ha subido a 5.459 millones de dólares. Ahí está la diferencia del viejo Estado, donde se entregó nuestras empresas a las transnacionales, y la oligarquía, la burguesía boliviana era simplemente la que vehiculizaba, la que expresaba los intereses del imperio y de los factores internacionales. Hoy el gobierno administra el Estado para beneficio de todos los bolivianos. Ahora también don Edgar hace la comparación y dice que antes se compraba más panes con un monto de dinero que ahora, pero yo también le diría que antes el salario mínimo de un trabajador estaba por los 440 bolivianos, hoy está por los 1.440. Entonces,
definitivamente el país está cambiando para bien, el departamento de Chuquisaca, y cuando don Edgar se refiere a la problemática departamental y se queja de que no nos han hecho aeropuerto, tampoco tenemos diagonal Jaime Mendoza, yo con el suficiente conocimiento de causa, además de ser provinciano, alguien que permanentemente recorre los municipios rurales de Chuquisaca, puedo decirle lo siguiente. En relación al aeropuerto de Alcantarí, en realidad es un proyecto que se está haciendo realidad en nuestro gobierno, un proyecto que cuesta más de 54 millones de dólares y que en el mes de noviembre ya va a entrar en funcionamiento para beneficio del departamento de Chuquisaca, ciudad y provincias. Por tanto, nos están pues haciendo realidad, ¿no es cierto? No podemos decir lo contrario. En el tema de la diagonal Jaime Mendoza Wilson, no solo la diagonal está en plena construcción, sí tiene problemas con las empresas constructoras que fallaron, que se tuvo que resolver los contratos, pero eso se está volviendo a licitar y dentro de poco ya vamos a tener otra vez todos los tramos en marcha. Lo único que falta en términos de financiamiento es el tramo El Salto Monte Agudo. Todo lo demás está con recursos económicos. La ruta de los Libertadores ya ha sido terminada, la guía de la integración en plena construcción, es decir, los 3 caminos troncales o fundamentales, como actualmente se llaman de manera técnica, están en plena construcción. Por eso es que ya estamos pensando en transferir ciertos tramos de la transversal Juana Zurduy de Padilla a red fundamental para que con el aporte económico del gobierno nacional se construya. Hay muchos proyectos en salud, educación. Yo en todo caso les invito a que acá Oscar, don Edgar, visiten provincias y vean que la gente está viviendo mejor, que está saliendo de esos niveles de extrema pobreza en los que antes vivían y que fueron sometidos, ocasionados por los gobiernos del pasado. Y no es que este gobierno en absoluto sea autoritario, esa es una falacia, y yo lamento que se pretenda utilizar temas como el de la calancha, por ejemplo, que decía Oscar, ¿no? Porque habría que recordar las masacres de los gobiernos del pasado, ¿no es cierto?, de los cuales han sido parte, octubre, la guerra del agua, tantas cosas que se puede citar. Y bueno, o sea, el tema de la calancha siempre se lo utiliza electoralmente para ser una exprefecta, para ser alcaldes. Realmente deberían dejar descansar en paz a esos muertos y en todo caso hacer campaña con argumentos, con propuestas y no ocuparse de llorar, de quejarse de todo y de nada. Más bien considero que hay que ser propositivos. Edgar, de acuerdo. Sí, solamente 3 aclaraciones. Una aclaración es de que nosotros nos parecemos absolutamente a nada con la Unidad Democrática. Somos de izquierda, ellos son de la oligarquía del cemento y de la oligarquía del oriente, así, con mucha claridad. No nos parecemos absolutamente nada. Una segunda cosa, y me parece muy bien que se hable de honestidad intelectual, pero no solamente tiene que haber una honestidad intelectual, tiene que haber una honestidad moral, una ética, un comportamiento de vida con los ejemplos. Y una tercera cosa, que yo prácticamente como profesional he vivido en el área rural, conozco, sé, y no pueden mentirnos de lo que no se ha hecho en el área rural. Por eso hemos perdido una representación en el Parlamento, lamentablemente, y con engaños además. Cuando hablamos de honestidad, yo creo que incluso tenemos que cumplir lo que hemos jurado ante nuestra ciudad, una vez como comité cívico, etc. Hay que cumplir como hombres. Creo que eso me parece muy importante tocarlo. Cuando estamos hablando, cuando hablo de que este gobierno ha perseguido y persigue, por ejemplo, al doctor Juan del Granado, que ha sido uno de los que ha metido en toda la historia nacional a un dictador a la cárcel, no podemos, o sea, desmerecer la gran capacidad. Tiene 18 mandamientos o procesos jurídicos, lo mismo de Villa, Jaime Barrón en acá lo mismo, Aide Nava. Pero quiere ahora el presidente paz,
un poco más, y yo no sé, pues lo ha invitado para que sea su candidato al alcalde acá, Moisés. Entonces, en todo el mundo. Eso no es honestidad, eso me parece, a mi juicio, es deshonestidad. Yo no he visto 60.000 que hayan venido, se han debido equivocar, se han aumentado un cero más, creo que han sido más de 6.000, un poco menos, un poco más, de 6.000 yo creo que sí, pero pagando. Se han venido de Potosí, porque yo he trabajado en Potosí, conozco a la gente de Potosí. Entonces, tampoco no nos pueden mentir cuando decimos en acá que a esos pobres campesinos del Ayo, de Caracaras, que lo han masacrado, es una masacre, no ve, de una organización del gobierno, como la Federación de Campesinos. Cuando digo, y a mí me consta, porque he trabajado casi 3 años en Muyupampa, es un desastre esa carretera de la Jaime Mendoza. Yo no sé si de acá vamos a ir en helicóptero al nuevo aeropuerto. No mentamos, y yo creo que el pueblo, la gente es sabia y va a saber valorar el 12 de octubre y va a haber, repito, sorpresas, porque ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantos engaños y parecer, porque lo hemos silbado, y decía mismo el presidente el día de ayer, porque hemos silbado, parece que al departamento de Chuquisaca nos odia, y especialmente a la ciudad de Sucre. Qué rápido se ha pasado nuestro tiempo. Están preparados para otra vueltita, pero se ha acabado la horita. Que le vaya bien, 30 mi querida. 15 segunditos estaré para su despedida. ¿Sí? Sí, simplemente no es usar el tema de la calancha. Si quieren podemos hablar de Chaparina, el abuso a los indígenas. Hace unos 6 meses hubo una marcha de niños, nuestras botas en La Paz, y en la Plaza Murillo a palos. Este gobierno no es lo que dice 20 ser. segundos también para Milton. Bueno, lamentablemente esa es la lógica de la campaña de los partidos que están al frente nuestro. Es el insulto, es la queja, es la sindicación infundada, ausencia de propuestas, liderazgos. Bueno, lamentablemente yo creo que se pretende distorsionar las cosas y a veces se actúa bajo la máxima fascista, miente que algo queda. Yo creo que la población es absolutamente sabia, ve las obras, los proyectos, y el funcionario está apoyando al MAS, y el resultado va a ser absolutamente contundente. Yo creo que todos los que han empezado en el instrumento político del MAS, creo que son gente muy valiosa, que ahora no está decepcionado de tanta arbitrariedad, de tanta incapacidad que tiene este gobierno para poder solucionar las necesidades y las aspiraciones del pueblo boliviano. Creo que deberían más bien invitar, pues, a mucha gente que se ha ido del MAS cabalmente por ingresar, gente muy capaz, muy solvente, ¿no?, intelectualmente, con grados académicos, y sin embargo está fuera del MAS. Le haría mucho bien al MAS que los inviten de nuevo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Por favor, gracias. Sí, nos falta tiempo, ¿no? Bueno, para el próximo programa. Amigos, buena suerte. Para ver Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva presenta.